Entonces, en esta hemorragia de la segunda mitad del embarazo, te van a preguntar cuál es la más frecuente. Pues la más frecuente es la placenta previa. Es la más frecuente. Para que tú marques placenta previa, básicamente te van a hacer referencia a que es una paciente que está asintomática, o sea, y generalmente siempre te la ponen que está durmiendo, ¿no? No sé por qué siempre a todo el mundo le ponen durmiendo, ¿no? Me dicen paciente que se encontraba durmiendo y a las 6 de la mañana, 4 va a la emergencia porque empieza a tener un sangrado. Y el sangrado que es un rojo rutilante, es decir, es un rojo vivo, ¿ok? Es un rojo vivo que puede ser escaso o no. El detalle es que la frecuencia cardíaca del bebé está ok, o sea, no hay alteración en el bebito, está bien. La paciente tampoco tiene dolor, no hay dolor, ¿ok? Para motivos de examen vamos a considerar esto, de que no hay dolor, ¿muy bien? Recuerda que esto tiene que correlacionarse con un hallazgo ecográfico. En el hallazgo ecográfico, nosotros vamos a encontrar una placenta que está recubriendo el orificio cervical interno. Así es el cuellito, ahí es el cuello. Entonces vemos que es una placenta que recubre el orificio cervical interno. Listo. Entonces, aquí tenemos una clasificación, pues, ¿no? Tenemos aquellas placentas que se califican como placentas oclusivas y placentas no oclusivas. Entonces las placentas no oclusivas, son aquellas placentas que están bajas probablemente, pero no llegan a tapar el orificio cervical interno. Y hay a quienes tienes a la famosa placenta de inserción baja, y a otra placenta que se llama placenta marginal. La placenta de inserción baja es una placenta que está por debajo, o sea, a menos de 2 centímetros del orificio cervical, salud, interno, pero no lo llega a tapar. Entonces, es aquella placenta que está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno y no lo llega a tapar. Por eso es no oclusiva. Y la placenta marginal es aquella que está justo en el borde del orificio cervical interno. ¿Ok? Estas dos te pueden producir por si acaso sangrado, ¿ah? Pero no son placentas previas en realidad, son placentas no oclusivas. En cambio, el término, perdón, en cambio, el término placenta oclusiva o placenta previa, oclusiva o placenta previa, estas placentas previas antiguamente se dividían en dos, ¿no? Decíamos previa total y previa parcial. Actualmente ya no se usan esos términos, total y parcial, porque así como hay un agujero, no existe medio agujero, o está tapado o no lo está. Entonces ya no se utiliza el término total parcial. Ahora solamente de frente todo es placenta previa. Placenta previa. Pero sí hay una pequeña clasificación en estas placentas previas. La placenta previa que está con hemorragia y aquella placenta que no está con hemorragia. La placenta previa que no está con hemorragia, o sea, está la placenta tapando el huequito, el orificio cervical interno, pero no hay hemorragia, esas placentas tranquilos pueden llegar a término, o sea, a las 37, 38 semanas. Pregunta examen, ¿a qué semana o en qué semana gestacional se culmina una placenta previa? Si no hay hemorragia, a las 37 semanas, pues. En cambio, si la placenta está con hemorragia y la paciente está inestable o no se llega a controlar la hemorragia, se tiene que culminar en ese momento. Se tiene que culminar. Si es que podemos madurar el pulmón, si es que nosotros podemos madurar su pulmoncito bacán. Pero si no, vamos a tener que culminar porque recuerda que importa más, entre comillas, la vida de la mamá que la del bebito, ¿ok? Para ginecobstetricia. Muy bien, eso es importante recalcarlo. Dentro de la etiología y factor de riesgo, si te preguntaran a ti cuál es el factor más importante para desencadenar una placenta previa, ¿cuál es? La cirugía que haya tenido en el útero. Y dentro de las cirugías uterinas tenemos a quién? A las cesáreas anteriores. Las cesáreas anteriores, ¿ok? Si por cada cesárea que tiene aumenta el riesgo, ¿no? Una cesárea te da 1.3 de riesgo, 2, 3, 4, te aumenta cada vez más el riesgo para placentas previas. Pero las cesáreas no son los únicos factores de riesgo. También, como te dije, los legrados uterinos, los AMEU también te incrementan el riesgo, ¿bien? Además, que la placenta previa, cuando es una placenta que está en la parte anterior, puede acompañarse con una complicación más severa, que se llama acretismo, el acretismo placentario. Para que a ti te pregunten sobre acretismo placentario, te van a mencionar una clínica. ¿Cuál es? Uno, si es una paciente que está en trabajo de parto, si la paciente está en trabajo de parto, entonces te van a decir que la placenta no puede alumbrarse, o sea, la placenta no sale. Entonces no hay un alumbramiento, porque la placenta está pegada, pues, ¿no? Pero también te han hecho preguntas de acretismo en pacientes que no están en trabajo de parto. ¿Y cómo te lo han hecho?
Han básicamente puesto el caso clínico con una paciente que tiene un antecedente de varias cesáreas, de varios legrados, de varios ameus, y que en la ecografía se ve la placenta que está en la parte anterior. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. Entonces, dentro de la clínica hay una placenta previa, ya hemos visto, hay hemorragia, hay sangrado, es escaso, no te altera la frecuencia cardíaca. Las imágenes también ya hemos visto, es una placenta que cubre el orificio cervical interno, pero vayamos a hablar un poco sobre las imágenes que vemos en el acretismo. ¿Qué vemos en una paciente que tiene una ecografía y que sale acretismo? ¿Cómo nosotros vemos? Y eso ya lo han preguntado también. Vemos el famoso, digamos, miometrio adelgazado. El miometrio está adelgazado. Adelgazado. ¿Qué más vemos? Vemos que hay el famoso signo del riel. Ahí está, o dibujo un riel. Ahí está, como si fuera una escalerita. El signo del riel significa los famosos vasos puentes, pues. Vasos puentes. Claro, la placenta está penetrando el miometrio y está penetrando también a veces la vejiga. Es por eso que se arman esos vasos comunicantes o vasos puente, que en la ecografía se ve como el signo del riel, en la ecografía Doppler. ¿Ok? Listo. Bien, recuerda que una placenta previa está contraindicado realizar ¿qué cosa? Tacto vaginal. ¿Pero qué si puedes poner? Espéculo. Lo principal medida al inicio es colocar un espéculo. Colocar un espéculo y hacerle su eco transvaginal, pero no tacto vaginal. ¿Ok? Muy bien. Dentro del manejo, el manejo va a depender de la edad gestacional y de la estabilidad de la paciente. Como te vuelvo a repetir, si la paciente, carita feliz, está hemodinámicamente estable, ella aguanta hasta las 37 semanas. Doctor, pero si la paciente está estable, pero tiene acretismo, si tiene acretismo, entonces esa gestación se acaba a partir de las 34 semanas. Pregunta de examen. Los acretismos se acaban a partir de las 34 semanas de edad gestacional. Muy bien. En cambio, si la paciente está inestable o está con mucho sangrado, entonces yo tengo que culminar la gestación. Culminar la gestación. Y la gestación en las placentas previas se acaba por cesárea. Por cesárea, ¿ok? Así se acaban. En cambio, si fuera una placenta que es de inserción baja, o si fuera una placenta marginal, entonces estas placentas pueden ir para un parto vaginal. No te olvides, placenta de inserción baja o placenta marginal pueden ir para un parto vaginal, ¿ok? Dependiendo también del nivel de establecimiento, pero la indicación es parto vaginal en un primer momento. Muy bien, ahora vayamos a ver con desprendimiento prematuro de placenta. El desprendimiento prematuro de placenta es la segunda causa más frecuente. El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que es el término correcto en realidad, se caracteriza porque la paciente sí tiene síntomas. ¿Qué síntomas va a presentar? Va a tener dolor. Va a tener dolor. Y esto se va a acompañar de un sangrado uterino anormal, o sea, una hemorragia de la segunda mitad. Este sangrado es un sangrado que es rojo, pero es rojo vinoso, rojo oscuro, ¿ok? Y puede o no tener afectación del latido cardíaco del bebito. Muy bien. Recuerda que la forma más frecuente de que se desprende una placenta, ¿cuál era, te dije, en el alumbramiento? ¿La formación de quién? Del hematoma retroplacentario, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Aquí también, el hematoma retroplacentario es el principal responsable para este desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿ok? Muy bien. Ahora, tenemos varios grados. El grado 0 hace referencia a una paciente que no tiene ningún síntoma, ni tampoco hay sangrado, es una paciente normal. Pero los grados 1, 2, 3, ahí está, se hacen referencia a los grados de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Si a ti te preguntaran cuál es el tipo de DPP más frecuente, tu respuesta va a ser el DPP de grado 1, 60%. ¿Cuál es el DPP más severo? El de grado 3. Entonces, el más frecuente es el de grado 1. El sangrado puede ser escaso y la clínica que te van a decir es dolor, no te olvides, dolor y sangrado vaginal. En cambio, en el grado 2 te van a decir que aparte del dolor, ven zonas de hipertonía con sangrado vaginal y el bebito puede estar en sufrimiento fetal. Entonces ten cuidado, ¿eh? El grado 1 no cursa con sufrimiento fetal. El grado 2 sí cursa con sufrimiento, hay sangrado y hay signos de hipertonía focal. En cambio, en el grado 3, esta hipertonía se torna generalizada. A eso se le llama el útero de Courvoisier. El útero de Courvoisier, o también llamado tetania del útero, tetania uterina, es un grado severo y se ve solamente en el grado 3. Bien.
Sin embargo, el bebito puede morirse. Entonces, si a ti te menciona que hay un óbito, eso es un grado 3, eso es importante. Es un grado 3. Entonces no te olvides, la presencia de óbito, así la paciente no tenga sangrado, solo tenga un poquito de tono aumentado, pero ya te dicen óbito es un grado 3, no importa. Bien, o si te dicen que la paciente está chocada, un choque grado 3 o grado 4, bien, o que te dicen el famoso útero de Courvoisier, o te dicen que la paciente presenta signos de CID, o sea, de coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada en estadios tardíos te baja el fibrinógeno. Un fibrinógeno menor de 100. Entonces ten cuidado, a veces en tus exámenes te preguntan, ¿no? Paciente que viene por sangrado uterino, tal cosa, el bebito está bien con sufrimiento, pero el CID está bajo, perdón, el fibrinógeno está menor de 100. Ese es un grado 3 igual, es un grado 3. Dentro de la etiología es multifactorial, no hay una causa exacta, por eso, perdón, si te preguntan si la causa más frecuente es idiopática. Y esto ya lo he hecho esta pregunta. Idiopática. Sin embargo, sí hay factores de riesgo. Y el factor de riesgo, o uno de los factores de riesgo más frecuentes, son los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Ok? Los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Qué otro factor de riesgo tenemos? El hecho de que una paciente haya tenido un trauma abdominal. O sea, que dice paciente que estaba viajando en el bus y se chocó, se golpeó la panza o tiene las rodillas que están lastimadas, que es un signo que se ha caído, pues, ¿no? Entonces, si hay un trauma abdominal, no trauma obstétrico, trauma abdominal, que golpeó la pancita, entonces es un factor de riesgo para un desprendimiento prematuro. ¿Qué otro factor? Que la paciente consuma marihuana o cocaína, ¿sí? Ahí está. Marihuana o cocaína. ¿Listo? Muy bien. Ok. Dentro de la clínica. En la clínica, no se olviden, la clínica fundamental es el dolor. Y lo pongo nuevamente y lo aclaro con el sangrado uterino. Porque una vez, igual te pusieron un examen en donde colocaban paciente que tiene sangrado, perdón, en una paciente que tiene un diagnóstico de DPT, ¿cuál es la clínica más frecuente? Y te ponían, ¿no? Hipertonía y sangrado, y abajo dolor y sangrado. ¿Qué marcabas? Dolor, porque el dolor es del grado 1. No significa que el grado 2 no tenga dolor, sí tiene, pero es ya el famoso signo de la hipertonía. ¿Ok? Muy bien. Y dentro de las imágenes, esto no es muy relevante porque el diagnóstico de DPP no se hace por ecografía, es clínico. Sin embargo, cuando objetivamos en ecografía, a veces encontramos que hay un incremento, hay un área anecoica, que es el sangrado, ¿no? O hipoecoica, que está en la parte retroplacentaria. Y así te lo preguntaron también una vez, pero no fue pregunta directa, sino fue como que dentro del examen físico, ¿no? Dentro de la historia clínica. Ok, el DPP de grado 1, vamos a resaltar acá algo que nos hemos olvidado, tiene un desprendimiento de menos del 30%, pregunta examen. El de grado 2 de 30 a 50 y el de grado 3 entre 50 a 100% del desprendimiento. Muy bien, seguimos. El DPP de grado 1, que es el grado leve, si la paciente tiene menos de 34 semanas, entonces lo que tenemos que hacer es madurar pulmón, maduramos pulmón, ¿ok? Y una vez que hemos madurado el pulmón, si podemos observar, observamos. Y si no podemos observar, ya culminamos, pues. Culminamos la gestación. Pero primero se puede observar. En cambio, en los DPP que son mayores de 34 semanas, ya no maduramos pulmón y de frente culminamos. Culminamos la gestación. ¿Listo? La vía más frecuente es la cesárea. ¿Ok? En cambio, en el DPP de grado 2 o grado 3, que son moderados a severos, depende, pues. Estas pacientes sí o sí van a ir a cesárea. El detalle es que tenemos que culminarlo de forma inmediata. La culminación en los grados moderados a severos es inmediata. Si el feto está vivo, con mucha mayor razón. Pero si el feto está muerto y, digamos, la paciente tiene condiciones de parto, dale la oportunidad de un parto vaginal. Es decir, yo puedo tener una paciente que me viene asintomática, pero con un feto obitado. Entonces tú dirás, ¿cuál es el diagnóstico? DPP grado 3, ¿sí o no? Grado 3. Pero veo que es multípara, la placenta sí se ha desprendido, pero no hay sangrado, está hemodinámicamente estable. Puedes terminar por parto vaginal. Puedes terminar. Bien. Afortunadamente, CONAREME no ha hecho ninguna de esas preguntas respecto a ese tipo de DPP. No ha hecho. Todas sus preguntas de CONAREME son pacientes que ya el bebito está en sufrimiento, o sea, de grado 2. Ya casi todas. La rotura uterina es la tercera causa más frecuente de sangrado. Bien. Es importante decir que una rotura uterina es una solución de continuidad en
valga la redundancia, en ese útero, sobre todo cuando hay antecedente de qué cosa, de una cicatriz, ¿no? De una cicatriz. Esta cicatriz puede haber sido por una cesárea, por ejemplo, por una cesárea, o puede haber sido por alguna otra histerotomía, por ejemplo, que hayan hecho alguna miomectomía. Entonces, la miomectomía es un factor de riesgo también para rotura uterina, la miomectomía, y esto también ya lo preguntó, la miomectomía. Dentro de la clasificación, nosotros podemos tener, digamos, roturas uterinas parciales, y podemos tener roturas uterinas totales, es decir, que se hizo todo el corte grande, o sea, se estalló y el bebito salió básicamente por esa solución de continuidad. En cambio, en las parciales puede haber una rotura pequeñita, 1 o 2 centímetros, no hay un tamaño definido, pero el bebito por lo general no pierde el bienestar fetal. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de estas roturas parciales? Porque cuando se le hacen los controles o las ecografías, uno ve un poco de líquido o un poco de sangrado detrás en el fondo del saco de Douglas. Entonces, la alternativa, o el manejo, perdón, para las roturas parciales es una cirugía, pero no para sacar el útero, sino para rafiar, o sea, para coser esa zona que se ha lacerado, ¿no? Esa zona de la rotura. Entonces, uno hace una laparotomía, pero con la finalidad de hacer una rafía. En cambio, en la rotura total, como es un estallamiento abrupto, lo más frecuente es que vayan para cirugía de emergencia, igual a hacer una laparotomía, pero para hacer una histerectomía abdominal. Las roturas totales casi siempre terminan con histerectomías abdominales totales. Bien, entonces no te olvides que dentro de la etiología tenemos a las cesáreas, ¿ya? A las cesáreas. Yo sé que a veces dudas porque en tus exámenes te ponen, ¿no? Paciente que tiene antecedente de 2 cesáreas. Y tú dices, ay, ¿qué me va a preguntar? ¿O es placenta previa o me preguntan rotura? Entonces, es importante decir que cada vez que te mencionen a ti el antecedente de cesárea, por ejemplo, eso puede, digamos, más relacionarse a placenta previa que a rotura uterina. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la clínica, nosotros podemos tener dos tipos de rotura, inminente y consumada. La clínica, rotura inminente significa que el útero te está avisando que se va a romper. Entonces, vamos a ponerlo así, avisa. Te está avisando que se va a romper. En cambio, la rotura consumada ya se rompió. Ya se rompió. Listo. Doctor, ¿cómo el útero me avisa? Te avisa con varios signos. Por ejemplo, un signo es que se acinture el útero. Eso se llama anillo de Van. La formación del anillo de Van es un signo premonitorio de que se está rompiendo el útero. Se va a romper. En cambio, hay otro signo en la cual yo lo hago por vía transrectal y se sienten los parametrios tensos. ¿Cómo se llama ese signo? Signo de Frommel. El signo de Frommel o parametrios tensos, es un signo que también te está diciendo, te está avisando de que se va a romper ese útero. Bien. No te olvides que en una rotura inminente se forman esos signos, puede haber un incremento en el tono del útero, y el bebito puede o no estar en sufrimiento fetal. Sin embargo, en la rotura consumada es diferente, porque en la rotura consumada, como ya se rompió el útero, ya no hay ninguno de estos signos, pero la altura uterina no se siente muchas veces, o incrementa, y se sienten las famosas partes fetales, ¿sí o no? Se sienten las partes fetales, ¿en dónde? En el abdomen de la paciente, en el abdomen. Y aparte el bebito entra en sufrimiento fetal, si no es que hasta se puede ovitar. ¿Ok? Muy bien. ¿Sangrado, doctor, va a haber? Como es parte de las hemorragias, sí puede haber sangrado, pero puede ser escaso o no. Así que no te confundas, ten cuidado. Doctor, ¿y cómo se hace el manejo de una rotura? Bueno, igual, como ya lo habíamos dicho, todos van para la parotomía, como te dije, para rafiar, o para hacer la histerectomía abdominal total. No hay ningún problema. Muy bien, ahora vayamos a ver los siguientes, las hemorragias posparto, que también son preguntadas. Si a ti te preguntaran cuál es la hemorragia posparto más frecuente, es por atonía uterina, aproximadamente 70 a 80% de las pacientes. Bien, listo. Entonces, ¿a qué pacientes pueden desencadenar atonía uterina? Aquellas pacientes que han tenido un bebito que ha sido macrosómico, ¿qué más? Aquellos embarazos múltiples, ¿sí o no? Gemelares. ¿Qué más? Aquellos pacientes que han estado en inducción con oxitocina. Ahí está. También puede ser. Bien. Listo. O aquellas pacientes que han estado en expulsivo prolongado. O aquellas pacientes que son multíparas. Las multíparas hacen bastante atonía uterina. O aquellas pacientes que han estado con corioamnionitis. También te hacen atonía uterina. Muy bien.
Entonces, como el problema es el tono, la letra T de tono, entonces yo voy a mejorar el tono. No te olvides. Tengo que aquí entonces el problema es el tono. Dentro de la clínica, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Yo voy a encontrar que es un útero, después del parto, es un útero que es blando y flácido. Flácido. ¿Listo? Es más, generalmente en los exámenes te ponen que la altura uterina está incrementada, o sea, después del parto, ¿no? Inclusive te ponen que el útero está por encima de ¿quién? De la cicatriz, ¿no? Cicatriz umbilical, que es en realidad no es cierto, pero bueno, cicatriz umbilical. ¿Ok? Y que la paciente tiene una hemorragia, pues que no cede. Entonces, si el problema es el tono, entonces el manejo tiene que ir dirigido a mejorar ese tono. Y el medicamento más importante para mejorar el tono y de primera línea, ¿quién es? La oxitocina. Oxitocina. La dosis máxima de oxitocina que tú puedes colocarle, de acuerdo a la FIGO 2023, es 40 unidades internacionales. 40 unidades internacionales. Y pasarlo a un goteo de 45, de 30 a 45 gotas por minuto. Esa es la dosis máxima de 40 unidades internacionales. Doctor, ¿es el único medicamento? No. Porque también puedo colocar cosa ergometrina. Ergometrina, ¿ok? La ergometrina se coloca en dosis de 0.2 miligramos. ¿Bien? Y es importante saber cuánto máximo, puede ser pregunta, porque eso lo han puesto en el año 2023. ¿Cuánto máximo de ergometrina puedo colocarle en un día a una paciente? Máximo hasta 1 miligramo. Es decir, colocar 5 ampollas. 5 ampollas en un día es lo máximo. La ergometrina se coloca 0.2 miligramos intramuscular, mientras que la oxi se coloca endovenosa. ¿Ok? Listo. Tercer medicamento, ¿le puedo dar qué cosa? Misoprostol. Entonces, el misoprostol tiene dos tipos de dosis como le puedes dar. Si estamos hablando de una profilaxis, ¿qué sería profilaxis? Aquella paciente que no está sangrando, pero tiene factores de riesgo para que sangre, que ha tenido un embarazo gemelar, no preeclántica con sulfato, multípara, inducida, todo, pero que no me sangra, le puedo dar profilaxis. La profilaxis se da ¿con cuánto? Con 600 microgramos. Pero si yo hablo de tratamiento, es decir, aquella paciente que está con hemorragia actual, la dosis es ¿cuánto? De 800 hasta 1000 microgramos. Esa es la dosis de tratamiento del misoprostol. ¿Ok? Doctor, ¿esos 3 medicamentos nada más? No. También te preguntó Conareme, ese es el cuarto medicamento, te voy a poner rojo porque Conareme te lo preguntó así bonito. Es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico. ¿Cuánto se da el ácido tranexámico? Te preguntó Conareme. ¿Cuánto se da? 1 gramo, te dijo. ¿Intramuscular o endovenoso? Endovenoso. Así te lo preguntó. En cambio la pregunta, te voy a poner nivel MIC. A ver. El ácido tranexámico se da como 1 gramo. ¿Cómo lo das? Lo diluyes en un volumen de 10 cc y lo pasas en 10 minutos. Pregunta, mira, 10. ¿Dentro de cuánto tienes que administrarlo? Primera pregunta. Dentro de las primeras 3 horas de producir el sangrado. Es decir, yo tengo mi paciente sangrando, tengo máximo 3 horas para colocarle el ácido tranexámico. Entonces es durante las primeras 3 horas. Y si la paciente, luego de haberle administrado, sigue sangrando, le puedo colocar otra dosis más. ¿Hasta cuánto? Hasta 1 día. Hasta 24 horas. Entonces, el tranexámico no se coloca como ustedes les han enseñado, ¿no? En internado, ¿no? ¿Qué le colocaba a su ginecólogo? Tranexámico, 1 gramo cada 8 para que no sangre, dice, ¿no? No, así no se coloca. El tranexámico se coloca 1 gramo, dosis única, y luego lo puede repetir si es que hay probabilidad de que sangre en esas primeras 24 horas. ¿Ok? Una segunda dosis, si hay probabilidad de que sangre en esas primeras 24 horas. ¿Listo? Muy bien. Pero Conareme te preguntó lo de cuánto nada más de dosis le das. 1 gramo. ¿Ok? Y se da lento, se da en 10 minutos, porque si no haces hipotensión. Cuidado, produce hipotensión. Muy bien. Doctor, ¿hay otro quinto medicamento? Habla. ¿Hay quinto? ¿Habrá quinto? Sí hay quinto medicamento, claro. ¿Quién es el quinto? La FIGO trabaja con la mano, pues. Oxi, ergo, miso, tranexámico, y no te olvides, el gluconato de calcio. Gluconato de calcio. Pero el gluconato de calcio no es para prevenir hemorragia. El gluconato de calcio lo das porque recuerda que hay pérdida masiva de sangre, está con déficit el calcio, ¿no? Para quilarlo. Entonces, necesitas dar gluconato de calcio. ¿Ok? Ahora, como manejo quirúrgico, doctor, ¿cuál es el manejo quirúrgico? Entonces, si yo quiero hablar de manejo quirúrgico, digo lo siguiente. La paciente le puedo hacer un pinzamiento de las arterias uterinas por vía vaginal. A eso se le llama ¿cómo? La técnica de SEA.
¿cuál es el medicamento que ha demostrado disminuir la mortalidad materna en el Serús, por ejemplo? Es la técnica de SEA, pues. Porque tu paciente está sangrando y tu sala de operación está en 5 horas, ¿no? Tu hospital de referencia. ¿Qué es lo que haces? Pinzas las arterias uterinas por vía vaginal. Esa es la famosa técnica de SEA. Y luego, después de ello, tienes que resolver la hemorragia, pues. Entonces, para resolver la hemorragia en sala de operaciones, ahí tienes varias técnicas. Por ejemplo, tienes a la famosa sutura de Bell-Lynch, ¿sí o no? El famoso Bell-Lynch, ¿no? El empaquetamiento del útero, el Bell-Lynch. Le hacías como una mochilita al útero, ¿bien? ¿Qué otra cirugía más tienes? Por ejemplo, empaquetamiento tipo Hyman. Son preguntas que jamás van, bueno, nunca las han hecho, pero pueden ser, digamos, en algún momento preguntas, ¿no? Listo. Esto es con respecto al manejo de la atonía uterina. Ahora vayamos a la retención de placenta. La retención de placenta es la causa más frecuente de hemorragia postparto tardía, es decir, pasadas las 24 horas. La causa más frecuente de hemorragias tempranas y en general es la atonía uterina, pero tardía es la retención de restos placentarios o de placenta. Bien, generalmente aquí te van a mencionar que la paciente tiene antecedentes de cirugías en el útero, pues, ¿te acuerdas? Por toquetismo, ¿o no? Entonces por ahí hay legrados uterinos a repetición, cesáreas, ¿no? Legrados uterinos, cesáreas, listo. ¿Qué más? En la retención de restos placentarios, aquí la letra T obedece a tejido, porque recuerda que son 4 T. La letra T es tejido. La clínica es un sangrado uterino, por lo general rojo oscuro, y te dicen que en el antecedente del alumbramiento, la placenta ha salido disociada, ¿no? O ha salido incompleta. Entonces te mencionan que en el alumbramiento hubo problemas, no salió la placenta, o sí salió pero salió incompleta, o salió la placenta pero se quedaron membranas, es decir, disociada. Entonces, eso es un signo, o es una parte indirecta que le están diciendo marca retención de restos placentarios. Muy bien. Entonces, si se retiene la placenta, ten cuidado, tienes que leer bien la pregunta del examen. Porque si se retiene la placenta y la paciente está hemodinámicamente estable y el sangrado no está o es bien poquito y estás en un centro de salud, lo que vas a hacer que es referir. Ahí vas a referir. Ahí tu clave es referir. Pero si en cambio tienes una paciente que está, digamos, hemodinámicamente, inestable, ¿no? O la paciente tiene un sangrado abundante, entonces y estás en un tercer nivel, por ejemplo, es un nivel acá en el hospital, entonces tu clave es operar. Tienes que hacer una cirugía. Si estás sospechando de diabetismo, tienes que entrar por vía abdominal. Bien, es importante. Muy bien. Dentro de la retención de restos placentarios, ¿qué quiere decir? Que acá se quedó algún cotiledón. Entonces, si se quedó algún cotiledón, lo que yo voy a continuar a hacer es un legrado uterino puerperal. Tengo que hacer un legrado uterino puerperal si que han quedado restos placentarios. Muy bien. Dentro de la lesión del canal del parto y trauma obstétrico, esta es la segunda causa más frecuente de hemorragia postparto temprana. Claro, pues la primera es atonía. Entonces, en la lesión del canal del parto, lo que yo puedo tener son los famosos desgarros perineales y vaginales. ¿En qué pacientes normalmente tengo esto? Cuando no ha habido un buen manejo, pues. No ha habido un buen manejo en el expulsivo. ¿Bien? O el bebito tenía macrosomía. Ten cuidado porque siempre a veces te ponen, para confundirte el caso clínico de un bebé con macrosomía, y uno marca atonía. Entonces tiene que tener en cuenta. Esa atonía, para que tú marques atonía, el útero tiene que estar por encima de la cicatriz, blando, relajado, ¿no? Pero si el útero está contraído, marca tu desgarro cervical o vaginal. ¿Ok? Listo. Entonces en la clínica te va a presentar sangrado uterino, ¿listo? Puede ser rojo rutilante, y que has descartado la causa de atonía. Es más, te dice a veces procedente de cuello, ¿no? Procedente de cervix o procedente de vagina. Bien, dentro de los desgarros perineales y vaginales, ¿no? En general desgarros obstétricos, tenemos 4 tipos: el de primer grado, el de segundo grado, el de tercer grado y el de cuarto grado. El desgarro de primer grado es aquel desgarro que solamente compromete piel o compromete la mucosa de la vagina. El desgarro de segundo grado compromete los músculos. ¿Qué músculos? Los músculos de la vulva. ¿Cuál es el músculo de la vulva que se desgarra más? Te dije, bulbo cavernoso. El bulbo cavernoso. Entonces, ahí está el músculo bulbo cavernoso, pero también te dije en segundo lugar, ¿quién? El transverso superficial del periné. En los desgarros de tercer grado tenemos de 3 tipos: un 3A, un 3B y un 3C. El 3A
es aquel que compromete menor del 50% del esfínter anal externo. El 3B, más del 50% del esfínter anal externo. Y el 3C compromete el esfínter anal interno. El interno. En el grado 4, nosotros vamos a encontrar aquellos que comprometen a la mucosa rectal. Mucosa rectal. Pregunta de examen. ¿Cuál de todos estos desgarros necesita antibiótico? El de grado 3 y el de grado 4. Estos dos necesitan antibiótico. En cambio, el desgarro de grado 1, grado 2, no necesita antibiótico, solo es la sutura. En cambio, el de grado 3, grado 4, tienes que suturar y colocar antibiótico. Muy bien. Ahora vayamos a la inversión uterina. La inversión uterina, si bien aquí en realidad la cuarta T debería ser la T de la trombina, ¿te acuerdas? Porque es la deficiencia de ¿qué factor? De von Willebrand, ¿listo? No la tratamos mucho, ¿sabes por qué? Porque acá en Perú es muy poco frecuente, es muy poco. En cambio, hemos puesto la inversión uterina acá, y acá hay algo que decir. En la inversión uterina, nosotros vamos a tener un mayor riesgo de desarrollarla cuando hemos aplicado, ¿qué cosa? ¿Qué hemos aplicado? La maniobra de Brandt-Andrews, pero de forma incorrecta. Entonces, por ahí hay un caso clínico que te puso con ARM, paciente que se le aplicó la maniobra de Brandt-Andrews, tracción sostenida, tracción repetitiva, y no hubo mayor cuidado en esa maniobra, entonces puedes hacer inversión uterina. Y para que tú tengas la clínica de inversión uterina, ¿qué es lo que te van a decir? Que no palpas útero, no palpas el fondo del útero, te va a decir. 1. 2. Que sientes una masa que está en la vagina. Hay una masa que está en la vagina. ¿Listo? Entonces, no palpas útero, hay una masa que está en la vagina, y aparte, obvio que eso le tiene que doler demasiado a la paciente, eso es una inversión uterina. Bien, en la inversión uterina tenemos nosotros 4 grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Lo que se invierte es el fondo del útero. Si el fondo del útero, salud, se encuentra en el orificio cervical, es decir, no, aquí está, mira, ¿ves? Este es un útero normal, ¿sí o no? Ahí está con su cuellito. Entonces, ahí está el útero. Es un útero normal. Pero si este fondo, vamos a poner el color rojo, si este fondo es el que se invierte y ya está en el orificio cervical, o se está saliendo, sería más o menos el dibujo así, ¿ya? Ahí está. Ahí está el cuellito. Quiere salirse, mira, quiere salirse por el cuellito, ¿no? Entonces se le llamará grado 1. El fondo uterino en el cervix es grado 1. Luego, debajo del cervix tenemos a la vagina, ¿sí o no? Entonces, si el fondo uterino se encuentra en el canal de la vagina, será de grado 2. Si el fondo uterino se encuentra a nivel del introito vaginal, es decir, yo te digo, ahí lo veo, mira, ahí está el fondo, se ve. O sea, se ve en el introito vaginal, es de grado 3. Y si ya todo el útero está afuera con todo y vagina, literal, y además la paciente chocada, o sea, todo el fondo del útero está con la vagina afuera, entonces se llamará grado 4. ¿Ok? Dentro de las técnicas para reponer ese útero, tenemos técnicas no quirúrgicas, como por ejemplo, ¿qué cosa? Hacer una reposición con el puño cerrado. ¿Cómo se llama esa maniobra? Preguntó examen. Maniobra de Johnson. La maniobra de Johnson, haces un puño y tú mismo empiezas a invertir básicamente ese útero que se está, o a recolocar, ese útero que se está invirtiendo. ¿Listo? Es la maniobra de Johnson. Sin embargo, tenemos maniobras quirúrgicas también, ¿no? Y dentro de las maniobras quirúrgicas, aquí tenemos a una cirugía que se llama la cirugía de Huntington, ¿listo? Y otra cirugía que se llama la cirugía de Holstein, ¿listo? Son las dos cirugías con H que básicamente te corrigen la inversión del útero. Doctor, y si a pesar de la cirugía no se logra reponer, hazle una histerectomía abdominal total. Se perdió ese útero. Muy bien, ahora sí respondamos. Gestante 8 semanas, dolor abdominal tipo cólico, sangrado vaginal leve, rojo rutilante, examen físico 120-60. Tacto vaginal, tamaño uterino, compatible con edad gestacional, orificios cervicales cerrados, no masas anexiales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, si solo hay dolor y hay sangrado leve, no me mencionan nada del bebé. Así que el diagnóstico va a ¿dónde? Amenaza. Doctor, ¿y por qué no aborto incompleto? ¿Por qué no aborto en curso? Vuelvo a repetir, tienen que decirte cómo es el producto. Si no, todo queda en clínica y la clínica es amenaza de aborto. ¿Ok? Sigamos. La mayoría de los abortos espontáneos en el primer trimestre se presentan por anomalías cromosómicas. ¿Qué anomalía te dije? ¿La trisomía de qué cromosoma? El 16. Listo. Ahí está. Seguimos. Paciente hemodinámicamente estable con diagnóstico de aborto incompleto, y 10 semanas de gestación por última regla. ¿Cuál es el manejo?
Si tiene aborto incompleto y la paciente está estable, ¿qué haces? Si tiene menos de 14 semanas o un útero menor de 2 centímetros, ameo, hazle ameo. Listo. Seguimos. Gestante de 11 semanas que acude a emergencia por presentar sangrado vaginal activo y dolor. Especuloscopía, membranas amnióticas que protruyen por cervix. ¿Qué es eso? Un aborto en curso. ¿Pero qué tipo de aborto en curso? El inminente, ¿no? Es el inminente. Entonces, es un aborto inminente. Mujer, 25 años, con antecedentes a chinectomía derecha por embarazo ectópico roto. Atendida nuevamente por nuevo episodio de embarazo ectópico, o sea, en la otra trompa. Se inicia el tratamiento médico con metrotexate. ¿Qué condición disminuye el éxito del tratamiento? Es decir, ¿qué condición de todas las que te voy a mostrar probablemente no vaya con el metrotexate? Entonces te pregunto, si el saco mide menos de 4, bien. Si el beta es menor de 500, perdón, súper bien, tranquilo. Deseos de fertilidad, no tiene nada que ver acá, pero la presencia de latidos cardíacos fetales es una contraindicación. Es una contraindicación, ¿ok? Listo. Mujer, 24 años, con amenorrea 8 semanas, traída de emergencia por dolor abdominal súbito, intenso y sensación de desvanecimiento. Antecedente de ovarios poliquísticos y tratamiento por EPI hace un año. Taquicárdica, hipotensa, pálida, o sea, está sangrando, listo. Okay, hay un sangrado ahí. Pero te dice además que el sensorio no está comprometido, tiene signo de irritación peritoneal, útero de 7, cuello cerrado con escaso sangrado rojizo. Entonces ella está sangrando, pero por fuera no es, sino es por dentro, adentro. Por eso hay irritabilidad del peritoneo. Dolor a la palpación de anexos, hemoglobina en anemia moderada, de 9. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Para esta paciente que tiene amenorrea de 8 semanas, será un embarazo ectópico. Okay. Doctor, ¿por qué no marca torsión? La torsión no te produce palidez. Doctor, ¿por qué no marca aborto séptico? Tendría que haber temperatura elevada. Doctor, ¿por qué no marca aborto espontáneo? Recuerda que eso no me explica el sangrado que está teniendo dentro del abdomen, ¿no? A menos que me dijera sangrado profuso abundante, ¿no? Paciente 22 años, ingresa de emergencia por pérdida de conciencia. Al examen, mira, perdió la conciencia. 70, o sea, es hipotensa, taquicárdica, pálida, abdomen doloroso, rebote dudoso, cervix ligeramente blando, móvil, doloroso, útero y anexos difíciles de precisar por el dolor. EcoTV, hay un montón de líquido en saco de Douglas, o sea, hay un sangrado interno. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es un embarazo ectópico, y si te pusieron ectópico no complicado, igual tú marcas ectópico complicado. La presencia de hemoperitoneo, así la paciente esté entre comillas feliz, se le denomina embarazo ectópico complicado. ¿Bien? Mujer de 25 años, llevada de emergencia por sangrado vaginal profuso desde hace 12 horas, soporosa, pálida, frialdad de extremidades, está con presión de 90-60, un poco hipotensa, frecuencia cardíaca está taquicárdica, ¿no? FAS, ectópico roto. ¿Cuál es el manejo inicial? Entonces, diga, doctor, pero acá no era cirugía, no era láparo, no era laparotomía en todo caso, porque tiene un montón de sangrado adentro. Ah, pero es que esa es la medida quirúrgica, pero recuerda, siempre la medida inicial, ¿qué cosa es? Medio interno. El medio interno, manéjalo con cristaloides. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para embarazo ectópico? ¿Habíamos dicho qué cosa? Entonces, recuerda, ¿el más frecuente cuál era? EPI. El más frecuente es EPI, pero ahí hay EPI, no, y además te dice el más importante, y eso es el antecedente de un embarazo ectópico previo. Muy bien. Mujer, 21 años, que acude por amenorrea, poco sangrado vaginal y dolor abdominal. Al examen, presión de 150, taquicárdica, temperatura normal. Región abdominal, dice, muy sensible con rebote en cuadrante bajo izquierdo. En el tacto vaginal se palpa una masa anexal izquierda dolorosa de 4 centímetros y un hematocrito de 32, o sea, tiene una hemoglobina menor de 11, ¿sí o no? Listo. Aparte tiene amenorrea con sangrado escaso, ¿no? Y aparte una masa en uno de los anexos, ¿qué sospechas? Embarazo ectópico, ¿ok? Embarazo. ¿Le voy a dar tratamiento con progesterona, estrógeno? No. Ahora, es importante decirlo. ¿En qué paciente nosotros vamos a indicar metrotexate? ¿Habíamos dicho en cuál? En pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables, ¿no? Hemodinámicamente estables 1, y tendríamos que ver básicamente el nivel del beta-HCG. Pero esta paciente no nos dicen nada de eso, pero sí nos dicen que ya hay signos peritoneales, pues, ¿no? Signos peritoneales. Entonces, lo más probable es que esta paciente requiera cirugía, ¿ok? Una indicación de cirugía. En esta paciente, por ejemplo, fácil puede ir para una laparoscopía, ¿ok? Mujer, 25 años, 7 semanas de amenorrea, con sangrado vaginal escaso, antecedente de EPI, hace un año que requirió hospitalización. Signos compatibles con ectópico y dice, no complicado. ¿Cuál es la localización más frecuente? En la trompa es la localización más frecuente. Y luego de la trompa, ¿qué te dije? Ovario, ok, muy bien. ¿Cuál es la localización del embarazo ectópico que si no es diagnosticado se suele romper después de 8 a 16 semanas de amenorrea? ¿Cuál? El que se rompe más tardío. ¿Quién es? El cornual, ¿no? El cornual, o también llamado
intersticial, cornual o intersticial. ¿Ok? Muy bien. Clave C. Durante la gestación, en el periodo de formación embrionaria, se puede dar lugar a la enfermedad trofoblástica gestacional, que se caracteriza por presentar tumores de un grado elevado de malignidad. Puede producir metástasis a través de los vasos sanguíneos, ¿se acuerdan? Diseminación hematógena. Es muy sensible a quimio y generalmente es posible su curación. ¿A qué patología corresponde? Entonces, doctor, ¿por qué no marco enfermedad trofoblástica? Porque la enfermedad trofoblástica no te produce, o sea, la mola no te produce metástasis. El que te produce metástasis son las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Y aquí la clave es coriocarcinoma. Doctor, ¿y qué es el coriangioma? Ya lo preguntó también con Areme. El coriangioma es la tumoración benigna más frecuente en placenta. Tumoración benigna más frecuente en placenta se le llama coriangioma, es un tumor benigno. ¿Ok? Listo. Paciente de 34 años, antecedente de un aborto fetal. Hace 2 años con diagnóstico actual de mola y latiforme persistente. El tratamiento consiste en vaciamiento uterino y terapia profiláctica. ¿Con qué cosa? Entonces, bueno, para empezar, tiene una enfermedad molar persistente. Entonces, aparte de nosotros hacer el procedimiento que es AMEU o legrado, vamos a darle ¿qué cosa? Profilaxis con metrotexate. Pregunta del año 2017. Mire el tiempo, ¿ah? Porque actualmente, ¿qué sería? Le dije, de actinomicina. Doctor, no encuentro de actinomicina. Ni modo, pues, no se actualizó. Marca metrotexate. Bien. Después de evacuada una mola, se cuantifica el beta-HCG a las 48 horas. La misma que debe ser monitorizada cada cuánto, te dije, cada semana. ¿Por cuántas semanas? Por 3 semanas. Y luego, ¿cada cuánto? Cada mes. ¿Por cuántos meses? Por 6 meses. ¿Cuándo das de alta? Beta-HCG, con 3 resultados últimos, negativos. Si están en meseta o están aumentando, ¿qué hago? Quimioterapia. Alineen, de frente. Muy bien. Gestante a término que puede por presentar contracciones uterinas esporádicas hace 1 hora repentinamente dolor intenso en abdomen. Mira, presión 90-60, un poco taquicárdica, justo como 90, respiratorio 18, altura 34, latido 110. Está ahí, ¿no? Ella no está en trabajo de parto, pero los latidos están ahí en el borde, ya 110 bajando. Hipersensibilidad e incremento del tono uterino. Se evidencia sangrado vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es un desprendimiento prematuro de placenta, ¿ok? No se olviden, aquí las palabras claves, ¿cuáles son? El incremento del tono, las contracciones porque le genera dolor, no te olvides, y hay un compromiso del bebito. Este sangrado vaginal es rojo oscuro. A veces ni te ponen sangrado, ten cuidado. Listo, clave A. Mujer de 34 años con antecedente de miomatosis logra gestar después de realizarse miomectomía. Durante su embarazo, ella tendrá principalmente el riesgo aumentado de presentar ¿qué cosa? Entonces, doctor, pero es un procedimiento quirúrgico. Ahí puede ser también placenta previa. También podría ser, pero no te menciona para empezar el lugar de donde se hizo la miomectomía. Y de todos los factores que están acá, el factor que se asocia con cirugías anteriores es la ruptura uterina. Gestante, 35 semanas, con sangrado vaginal moderado que se inició durante el sueño. No presenta dolor ni contracciones. Mira, a todas las pacientes las ponen durmiendo, no sé por qué. En serio, vas a acordarte bien, ¿no? Durante el sueño se despertó. No presenta dolor ni contracciones. Presión súper bien, altura bien, bebito está súper bien. Huellas de sangrado en genitales. Rojo rutilante, si quieres poner. Rojo rutilante. ¿Ok? ¿Cuál es la conducta a seguir? Primero, ¿cuál es el diagnóstico? Placenta previa, probablemente. Placenta previa. ¿Y cuál es la conducta a seguir? Entonces, doctor, depende, pues. ¿Ya culmino o no culmino? ¿Es con hemorragia activa o no es con hemorragia activa? Si el sangrado son huellitas, no es activo, pues. Entonces, ¿qué voy a hacer? Observar, pero tengo que evaluarla. ¿Y en la evaluación le hago tacto? No le hago tacto. ¿Qué le hago? Eco TV. ¿Listo? Ok. Seguimos. ¿Cuál es un factor de riesgo para atonía uterina? A ver. Alumbramiento dirigido, no, al contrario. Esto al expulsar la placenta rápido me genera mejor tono. RCI no tiene nada que ver. Desgarro, tampoco nada que ver. Y es trabajo de parto prolongado, ¿no? No se olvide. O la inducción con oxitocina. Puérpera inmediata con hemorragia severa y descompensación hemodinámica. Se sigue el protocolo respectivo y se decide aplicar ácido tranexámico. ¿Cuál es la dosis inmediata que vas a colocar? Un gramo. ¿Diluido en cuánto dije? En 10 mililitros. ¿En cuánto tiempo? En 10 minutos. Para no producir ¿qué cosa? Hipotensión. Y le puedes repetir otro gramo cuando te dije, durante las primeras 24 horas de haberse producido el sangrado. Y tienes que colocar el tranexámico en las primeras 3 horas que tú haces el diagnóstico de hemorragia postparto. Si después de las 3 ya no sirve. ¿Ok? Clave letra D. Mujer de 35 años, multípara, puérpera de 1 hora de parto vaginal de un recién nacido varón de 4 kilos 100, sin complicaciones aparentes, presenta repentinamente sangrado vaginal abundante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces tenemos una multípara con un bebito que es macrosómico, doble factor, y triple por la edad. Entonces, lo más probable es que tenga una atonía uterina. La atonía uterina. Listo.
¿Cuál es el medicamento inicial para el manejo de la atonía uterina? Tu manito, ¿recuerdas tu mano? ¿Quién es primero? Oxi, luego ergo, luego miso, luego cuarto que te dije, ácido tranexámico, y luego 5, gluconato de calcio. Ok, muy bien. Puerperia inmediata con diagnóstico de macrotomía fetal. Durante la revisión del canal vaginal se evidencia desgarro que compromete mucosa, submucosa, cuerpo perineal y esfínter anal. ¿Cuál es el grado de desgarro vaginal? Doctor, pero no me dicen si es externo o interno. Pero no importa, porque eso es tercer grado. Eso es tercer grado. Así que la clave es la letra C. Muy bien, ahora vayamos a hiperemesis gravídica. Bien, estírate un rato. Ya hemos hablado de hiperemesis gravídica hace un momento, así que ya sabes que la hiperemesis gravídica, hoy por hoy, los factores se desconocen todavía, pero se relaciona con la curva de la hormona gonadotropina coriónica. ¿Quién secreta el HCG? Pregunta examen. El trofoblasto. ¿Qué zona del trofoblasto? La zona del sincitotrofoblasto. Sincitotrofoblasto. Este secreto. Bien. Recuerda que esta HCG, que digamos tiene un pico, y este pico máximo es aproximadamente en la semana 10. Puede ir desde las 8 semanas y puede alargarse hasta las 18 semanas. Es por eso que la edad de hiperemesis, la edad gestacional, es entre las 8 y 18. No hay pierde. ¿Ok? Listo. Entonces, en las 10 semanas es donde la gran mayoría de las pacientes tienen náuseas y vómitos. No te olvides que entre los factores de riesgo está uno. Uno de los factores de riesgo más frecuentes es el antecedente de hiperemesis gravídica en los otros embarazos. En los otros embarazos que haya tenido la paciente. ¿Ok? Pero hay otros antecedentes, como hay otros factores de riesgo, por ejemplo. ¿Cuál? Embarazos múltiples. Si la paciente ha tenido embarazos múltiples, también es un factor de riesgo. Si la paciente tiene una mola, es un factor de riesgo para hiperemesis, ¿no? Que produce mucho beta-HCG. Bien, listo. Ok, si es individuo de sexo varón, también. Es importante. Muy bien. Y las pacientes que son adolescentes. Adolescentes y nulíparas. Nulíparas. El diagnóstico, ¿cómo se establece? Te dije que la paciente disminuya ¿cuánto de peso? Más del 5% del peso corporal basal, o sea, con el que está en su tarjeta de control prenatal. 1. 2. Signo de deshidratación. 3. ¿Qué más? Habíamos dicho, si es que la paciente tiene algún trastorno hidroelectrolítico. Recuerda que dentro de los trastornos hidroelectrolíticos, ellos tienen sobre todo más hipocalemia. Hipocalemia. Y dentro de los estados ácido-base, ¿qué tienen? Tienen acidosis. Acidosis. Recuerda que tienen cetosis, ¿no? Acidosis. Bien, acidosis. Bien, listo. ¿Qué más tienen? Y si la paciente tiene cuerpos cetónicos en orina. Cetonuria. Cetonuria. Bien, eso es importante. Dentro de las complicaciones, ¿qué complicaciones habíamos dicho? La encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Ya le hemos respondido, ¿no? ¿Recuerdas? Tu ataque a tu nistagmus, ¿no? Bien. Y tu alteración de la conciencia. Bien. Listo. O el síndrome de Boerhaave, habíamos dicho. Listo. El estallamiento del esófago. ¿Ok? El reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que la hiperemesis gravídica también puede afectarte el hígado y puede afectarte tu riñoncito. Y eso es importante. Porque cuando yo tengo una hiperemesis gravídica refractaria al tratamiento o que tiene daño hepático o renal severo, ¿es una indicación para qué? Para un aborto terapéutico. Revisa, son 11 causales del aborto terapéutico. Una leída nomás, de aquí que vas a tu casita, ahí, un minutito te quitas de tiempo. De las 11 causales, una te dice bien claro, hiperemesis gravídica refractaria al tratamiento,